Bueno, y hoy martes les propongo que nos tomemos un tiempo, hagamos como un paréntesis, ¿no? En el ritmo del día, de tantas noticias, de tantos horarios, en este ritmo vertiginoso de la semana. Bueno, vamos a pensar un poquito en algo que quizás no estamos muy habituados a ver en televisión y vamos a hablar del propósito de vida. ¿Te lo planteaste en algún momento? ¿Lo pensaste? ¿Hay algo que te está dando vueltas en la cabeza que quizás, bueno, no encuentres respuestas, sí muchas preguntas? Bueno, hoy está con nosotros Fer Ibáñez, quien es entrenador mental y también emocional. Por suerte puede estar presencialmente hoy con nosotros y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Por Un favor. placer estar acá. Igualmente de recibirte, ¿no? A veces es como que no tenemos el tiempo para detenernos con estas cosas que pueden ser realmente fundamentales, trascendentales, ¿no? Sí, en buena hora, porque las preguntas difíciles, como las llamo yo, de la vida, que son las existenciales, Sí, sí. y las crisis que nos invitan a replantearnos, a ver, buscar significados más profundos, nos dan la oportunidad. Yo siempre digo que la naturaleza es una gran maestra y lo que tiene es el poder de cambiar los contextos y hacer incómodo lo habitual para que busquemos nuevas formas. Para evolucionar. Exactamente, evolucionar, ¿no? Evolucionar es buscar. Ahora, en esa lucha tenemos dos caminos, o seguir luchando para restablecer la comodidad, esa famosa zona de confort. Para seguir manteniendo ese contexto que nos daba cierta seguridad, ¿no? Exactamente. Y para esto es importante primero definir qué es crisis. Claro. Crisis es cuando las reglas del juego cambian, cuando lo que hacía ya no me satisface, ya no me sirve para lo que me servía, ya es insuficiente. Se empieza a sentir esa insatisfacción, ya no me alcanza. ¿Cómo se manifiesta emocionalmente, físicamente, sentimentalmente esas crisis que a veces van atravesando, bueno, nuestro cuerpo, nuestra vida y que quizás no lo traemos a la conciencia? Y mucho tiene que ver el desgano, ¿no? El desgano. Bueno, hay algo, ahora hay fenómenos masivos que se manifestaron con nombres medio estrambólicos como el burnout, que eso fue más que nada en pandemia, un poquito antes de pandemia, pero ya la pandemia sirvió mucho como para frenar de golpe, ya era como que fue como el detonante. Exactamente. De algo que no se venía gestando, ¿no? Es que en realidad fue la crisis como decir, la vida decir, bueno, listo, frená, no te queda otra, mírate al espejo, así no se puede seguir. O al menos fíjate si donde querés llegar, el camino que vas a seguir haciendo te sirve, vas a llegar ahí. Claro. Entonces, estas crisis es la forma que tiene la vida para replantearnos realmente, ¿estás haciendo las cosas que te van a llevar donde querés ir? Donde va a ser significativo para vos. En definitiva, ¿para qué viniste? ¿Estás haciendo algo relacionado a eso? Entonces, cuando muchas veces se reprimen las emociones, se resisten, a veces hay personas que vienen con patrones repetitivos de esos rituales de llorar y no sabe por qué, de los domingos de insatisfacción, porque hay gente que no sabe qué hacer los domingos o los fines de semana porque si yo salgo de mi rol de trabajo no sé quién soy, no tiene una identidad, otras áreas de vida desarrolladas. Entonces es como que hay un bache, un silencio donde se vuelve insoportable, ¿no es cierto? Para la persona que no cayó sus voces de la superficie y se miró un poco al espejo, fue hacia adentro. Entonces estas crisis son parates para decir, vas a seguir reprimiendo esto que te está pidiendo a gritos un cambio, o vas a tomar nuevas decisiones. ¿Siempre hay capacidad de acción? Siempre. Porque a veces estamos muy acostumbrados también a dejar toda la responsabilidad de lo que nos pasa en el afuera, ¿no? ¿Siempre hay capacidad y posibilidad de accionar en esas situaciones? Siempre. De hecho, hay tres cosas que los seres humanos, que son las únicas que están en nuestro poder, ¿sí? Es qué pensamos, qué sentimos y qué hacemos. No lo que sucede ni lo que los demás hacen. Entonces, como vos decís, en estados mentales un tema que suelo dar mucho es el victimismo, el esperar o endosar al afuera, a las circunstancias o a los demás que cambien o que me hagan sentir de la forma en que yo necesito o que suceda lo que yo necesito, que se alineen los planetas para que yo esté satisfecho. Pero en definitiva, lo que se requiere es el estado mental, que decir, bueno, realmente, ¿qué quiero de mi vida? ¿Cómo me quiero sentir? Porque en definitiva la calidad de mi vida es directamente proporcional a la calidad de mis emociones. Y estos tienen que ver de acuerdo a mi conversación mental. ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Cómo me siento conmigo mismo? Y sobre todo,
con qué estoy haciendo, porque la felicidad tiene que ver más con el cumplimiento, con esa plenitud, y ahí vamos a propósito, ¿no? Sí, sí. Es decir, yo lo que hago, ¿me llena o solamente lo hago para sobrevivir? O porque hay que hacerlo, o porque hay que pagar la factura, o porque se supone que, bueno, tengo esta responsabilidad y esto es lo que la gente, el mundo, mi familia o lo que sea se espera de mí para comprar validación, ¿no? Bien, pienso en lo que nos decimos y también en lo que nos dice esta sociedad, ¿no? En un momento, bueno, tan visual, tan hiperconectado, tan vertiginoso. El diálogo interno y el diálogo externo también nos van determinando, ¿no? Un poco en función de estas crisis. Sí. Por eso se requiere altos niveles de conciencia, eso es un desafío constante. Claro. No es un curso que se hace y ya lo ganaste para siempre. Da la sensación que estamos como en un momento muy especial, ¿no? Con nuestro nivel de conciencia, con tantas posibilidades. Quizás a lo mejor hace 30 años atrás era bastante más sencillo la vida, ¿o no? Totalmente. Las cosas eran para toda la vida, el trabajo, bueno, la pareja. Más predecible, ¿no? Sí, sí, sí. Pareciera que era más sencillo antes, ¿o no? Sí. Sí, sí, creo que desde ese punto de vista sí, era más simple, más sencillo, y ahora tenemos, los cambios son más vertiginosos, más divertidos, y bueno, con eso conlleva cierta responsabilidad y desafíos también que están a la altura. Pero creo que los tiempos se han acelerado porque nos traen mayores oportunidades de elevar el nivel de conciencia a nivel global, ¿no? Creo que ya desde el automático me parece que hay muchas cosas que se vienen desvirtuando, que el planeta y en diferentes aspectos, la sociedad, gobiernos, bueno, diferentes movimientos en todos los sentidos nos vienen llamando la atención, es decir, evidentemente no están haciendo las cosas muy bien, hay que replantearse las cosas, ¿no? Creo que las crisis son necesarias para corregir el rumbo y esto cada tanto es muy de las personas que creen que la vida es zafar y estar cómodo, bueno, lo sufren. Ahora, para aquellos que creemos que la vida en realidad es sacar lo mejor de nosotros, bueno, abrazamos el desafío porque es la única manera de ser más para lograr más y en definitiva realizarnos más. Sí, sí, sí. Bueno, esos desafíos que surgen en medio de contextos de inteligencias artificiales, robots y en medio de todo eso, bueno, replantearnos permanentemente nuestro propósito de vida. Pareciera que una cosa no tiene nada que ver con la otra o que son momentos diferentes, pero bueno, nuestra humanidad está latente en este tiempo histórico, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrarle la vuelta, Fer? Bueno, eso es un desafío y es muy subjetivo, ¿sí? Yo no tengo una respuesta. Desde la filosofía siempre, la filosofía promueve preguntas, siempre tener una pregunta latente. Y la pregunta es, yo a los 13, 14 años me empecé a preguntar qué es lo que quiero. Para mí la vida se veía como muy aburrida y predecible, de esa forma que vos me decías que era hace 30 años, era más o menos por donde estaba en mi adolescencia. Y realmente yo lo había bautizado como el plan tradicional del fracaso, para mí, ¿no? De mi forma. Yo digo, qué aburrida, predecible decir nacer, educarse, casarse, estudiar, recibirse, tener hijos, jubilarse y morir. Yo digo, debe haber algo más y dediqué mi vida a averiguar eso, ¿no? ¿Qué hiciste? Contanos. Y lo que hice fue, yo ya tenía claro lo que no quería, eso es lo más fácil. Es lo más fácil ante una crisis o ante preguntas diferentes que nos hacemos, es decir, bueno, esto es lo que no quiero, ¿qué es lo que sí quiero? ¿Sí? Porque donde va el enfoque va la energía. El enfoque es nuestra atención, ¿no? Pero podemos despejar el área, por lo menos identificando lo que no queremos. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque si no lo seguimos atrayendo, lo seguimos viviendo el mientras tanto, el provisorio, y en definitiva no tengo que decir qué quiero en vez de esto, ¿no? Entonces empecé a buscar y no paré con la búsqueda, que es incómoda. Hice de todo en mi vida, de trabajos, estudios, me formé en diferentes cosas que a mí me parecían interesantes o que llamaban mi atención. Y eso es un poquito perseguir el propósito o enfocar. La vida en definitiva es significado y el significado lo encontrás dentro tuyo. ¿Qué significa para vos la vida? ¿Qué crees que tenés que hacer acá? ¿Qué hace eco con vos? ¿Qué es lo que haces que perdés la noción del tiempo y de repente te recreás y parece que podrías estar haciendo los siglos y no tener cansancio alguno, ¿sí? O al menos por ahí sí te cansás, pero en realidad te energizás más por otro lado.
Hay pistas, la vida, el éxito siempre deja pistas, ¿no? Yo el éxito lo tomo como este sentido de autorrealización, este sentido de cumplimiento, ¿no? El éxito muchas veces se juzga desde afuera con la acumulación de posesiones y un sentido de seguridad, pero en definitiva el cumplimiento es cómo me siento yo con eso, ¿no? Tengo muchos clientes que han acumulado muchas cosas, pero se sienten miserables o se sienten presos de lo que acumularon en algún momento creyendo esa libertad añorada. Cuando en realidad la libertad está dentro nuestro y eso es una actitud de vida y tenemos que hacer lo que para nosotros tiene sentido, que quizás para vos decís, no, yo ni loca haría eso, pero por eso digo que es muy subjetivo. Esa exterioridad que vos mencionaste es la que últimamente se está validando mucho, ¿no? En las redes sociales decir, che, éxito es eso, qué bueno sería ser así, tener eso, tener esa sonrisa, y hay mucho humo, ¿no? Se vende mucha felicidad. Distrae todo eso. Exactamente, entretiene. Ahora, ¿por qué estamos sintiendo esa necesidad de entretenimiento? ¿De qué escapamos? Entonces, en definitiva, mi respuesta es que escapamos de nosotros mismos, ¿no? Escapamos de confrontarnos contra el espejo y respondernos esas preguntas difíciles de buscar mayores significados profundos y que nuestra vida tenga sentido. El hacer sea la cosa más simple pero para nosotros tenga sentido. Muy bien, bueno, me imagino que todo esto la gente quizás le está resonando de diferentes maneras, bueno, cada uno en distintos roles, en diferentes momentos de la vida también. Siempre se está a tiempo. ¿Cómo hacer para justamente salir de ese automático y empezar a ser un poquito más conscientes de esos quiebres que queremos superar y que queremos empezar a mirar la vida de otra manera? La vida es proporcional mucho también a la calidad de las preguntas que nos hacemos, porque en eso están basadas nuestras decisiones, ¿sí? El resultado de nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones, no de lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas decisiones decidimos qué significa lo que nos pasa, ¿sí? Nosotros podemos estar transitando por un desafío y vos y yo tener diferentes significados, ¿no es cierto? Entonces, el tema es qué significado le damos a eso y cómo respondemos. Si nosotros nos sentimos protagonistas, ¿sí? Si nosotros recuperamos el poder, si el enfoque está a qué nosotros podemos hacer, cómo lo podemos aprovechar para nosotros eso, o si nos sentimos víctimas y presos de ellos, ¿no? Rehenes de ellos, ¿no? Entonces, ahí viene la impotencia después, ¿no? Entonces, eso sí, obviamente, hay en diferentes áreas de la vida y creo que nunca es tarde mientras se está vivo para tomar las decisiones, para corregir el rumbo, para ir más profundamente, porque en definitiva la vida es para hacer eso, para elevarnos. O sea, si observamos la naturaleza, que nosotros no somos ajenos, a veces nos creemos ajenos a ella, pero somos parte de ella, todo tiende a evolucionar y las especies que sobrevivieron fueron las más fuertes, las que mejor se adaptaron. Ahora, ¿por qué mejores se adaptaron? ¿Por qué fueron las que mejor se adaptaron? Porque desarrollaron habilidades que no tenían para adaptarse a los nuevos desafíos. Entonces eso las hizo evolucionar. Entonces creo que el desafío no es una amenaza para eliminarnos, como muchas veces el miedo nos susurra. Que eso también es interpretación, ¿no? El significado que le damos, sino el hecho de que decir, bueno, ¿qué tanto querés lo que decís que querés? ¿Cómo vas a utilizar esto para hacer más, para lograr más y para dar más, ¿no? Entonces, yo ensayaría más con el significado, con los valores de crecimiento y contribución. ¿Qué podés dar? ¿Cómo podés dar? Yo me especializo mucho en clientes que justamente por eso me resonó el tema que vos proponías para este encuentro, el propósito. Gente que de alguna forma ya lo básico, digamos, lo tiene resuelto, pero están buscando nuevos significados y como diciendo, ¿y ahora qué? ¿No? Eso es cuando apoyamos la escalera en la pared equivocada, como diciendo, ¿esto era todo? ¿Ahora qué? ¿No? Esa pregunta existencial. Bueno, justamente es decir, crecimiento y contribución, eso es lo que nos da realización, eso es lo que nos da la felicidad duradera, que no tiene nada que ver con la felicidad, que es el placer pasajero. No nos salvamos solos. No, para nada, para nada. En realidad, esto es quizás difícil de entender. Para mí fue bastante difícil, todavía lo sigo entendiendo de a partes, ¿sí? Yo sigo aprendiendo mucho de todo esto, pero en definitiva, en la vida tenemos lo que damos. Lo único que tenemos, lo único que realmente está asegurado, que es imposible de perderlo y que nos vamos a llevar, es lo que damos. Nos quedamos con esa reflexión. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por tus palabras, por tu tiempo, por tu visita. Un gusto conocerte personalmente. Igualmente. Te lo reitero, vamos a invitar a que te puedan seguir en las redes sociales. ¿Cómo te encuentran? Soy Fer Ibáñez en Instagram. Soy Fer Ibáñez, así, perfecto. Muchísimas gracias, un placer. Un placer, gracias. Por favor.